Bienvenida a Sin Atajos, un podcast desde el corazón. Hoy nos adentramos en un tema que me apasiona y que justo en esta temporada resuena con mucha fuerza. El próximo mes es marzo y como saben, pronto se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Y es curioso cómo a veces la vida te va llevando. Hace unos días estaba haciendo mis planeaciones para la escuela donde trabajo, cerrando el mes de febrero, y me di cuenta de que es el momento perfecto para sembrar ciertas semillas en mis alumnos. Trabajo con adolescentes y créanme que son una esponja. Lo que pongas en sus corazones ahora va a definir cómo enfrentan el mundo mañana. Ellos viven en una época de mucha información, pero también de mucha confusión. Por eso quiero hablarles de temas profundos, de esos que no tienen atajos. Hoy quiero compartirles un libro que estoy a punto de terminar y que me tiene la cabeza dando vueltas. Se llama Déjame ser mujer. Let Me Be a Woman de Elizabeth Elliot. Y les prometo que es de esos libros que uno necesita leer con un lápiz en la mano para subrayar cada dos párrafos. Antes de meternos de lleno en el libro, quiero hacer un pequeño paréntesis porque es parte de la realidad que creo que es importante para entender el contexto, especialmente si me escuchas desde México. Y es que en México los maestros y muchos padres de familia estamos respirando un poco porque resulta que hace poco se anunció la destitución del director de materiales educativos de nuestro país. Y ojo, no es un asunto menor. A ver, seamos honestos. Los libros de texto gratuitos en México no siempre han sido buenos, debatibles. Quienes trabajamos en escuelas particulares siempre hemos usado libros alternos porque buscamos otras perspectivas. Pero los libros de este último gobierno, francamente, han sido un despropósito. No solo por el pésimo nivel educativo que promueven, sino porque estaban abiertamente ideologizados. Como maestra me pregunto, ¿qué tipo de ciudadanos estamos formando si desde la infancia se les da una visión tan sesgada del mundo? Por eso, que hayan destituido a esa persona, pues da esperanza. Ojalá no sea solo un cambio de nombre. Ojalá realmente se mejoren los contenidos, o al menos se nos dé la libertad de elegir mejores herramientas. Yo les confieso, nunca usé esos libros y conozco a muchos maestros, incluso dentro del sistema oficial, que tampoco los usaban porque no podían, en conciencia, darle eso a sus alumnos. Es importante que estemos alertas y que exijamos una educación que forme cabezas pensantes, no cabezas ideologizadas. Bueno, dicho esto, vamos al meollo del asunto. Les decía que estoy leyendo a Elizabeth Elliot. Si no sabes quién fue, te invito a que busques su biografía, porque es apasionante, de esas que parecen que la sacaron de una película. Elizabeth Elliot fue una misionera cristiana estadounidense que vivió una de las historias más impactantes del siglo XX. En los años 50, ella y su esposo Jim Elliot sintieron el llamado de llevar el evangelio a una tribu indígena en Ecuador, los Guaraní, conocidos como Aucas, que eran un pueblo muy hostil y aislado. En 1956, Jim y otros 4 misioneros hicieron contacto con ellos, pero el encuentro terminó en tragedia. Los Aucas mataron a los 5 hombres con sus lanzas. La noticia dio la vuelta al mundo. Elizabeth se quedó viuda con una hija pequeña de solo 10 meses, llamada Valerie. Y aquí viene lo que para mí es lo más increíble. Lejos de irse de vuelta a su país con rencor, Elizabeth decidió quedarse. Aprendió el idioma y junto con otra hermana fue a vivir a la tribu, justo con las mismas personas que habían asesinado a su esposo.
Vivió con ellos durante 2 años, los amó y les enseñó. Fue un testimonio de perdón radical y de fe llevada al extremo. Esa es la mujer que escribe este libro. No es alguien que teoriza desde su escritorio cómodo. Es alguien que sufrió, que perdonó y que caminó su fe en las circunstancias más extremas. Más adelante se volvió a casar y volvió a enviudar y se convirtió en una de las autoras conferencistas cristianas más influyentes del siglo pasado. El libro Déjame ser mujer son las cartas que ella le escribió a su hija Valerie, justo antes que ella se casara. Es una madre regalándole a su hija lo más valioso que tiene. No un manual de buenos modales, sino una teología de lo que significa ser mujer. Y es justo de eso lo que quiero hablar con mis alumnos. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser hombre? ¿Y qué significa ser iguales? Vivimos en un mundo que nos grita que la igualdad es que todos seamos idénticos, que hagamos lo mismo, que pensemos igual, pero eso no es igualdad. Eso es uniformidad. Elizabeth Elliot parte de una base que me encanta. Todos los seres humanos somos iguales porque todos tenemos la imagen de Dios, seamos creyentes o no. Esa es la base de la dignidad humana y de los derechos humanos. Eso no se negocia. Pero hay un pero muy grande. También somos distintos. No solo los hombres de las mujeres, sino cada ser humano es un mundo diferente. Y aquí es donde ella, y yo con ella, quiere aclarar un punto importantísimo. La Biblia habla de sumisión, pero ojo, habla de la sumisión de las esposas a sus esposos, no de las mujeres a los hombres en general. Eso es una distorsión que ha hecho muchísimo daño. ¿Y cómo entendemos esto de la sumisión sin que suene esclavitud? La autora usa una definición de justicia que me voló la cabeza, tomada de Aristóteles. La justicia no es darle a todos lo mismo, porque eso sería injusto. La verdadera justicia es darle a cada quien lo que le corresponde de manera equitativa según sus diferencias. Piénsalo así. Cuando ves algo ordenado, implica una jerarquía, pero la jerarquía no es una cuestión de valor. No es que el que de arriba valga más que los de abajo. Es una cuestión de función. Es como en el cuerpo humano. La cabeza no es mejor que el corazón. Tienen funciones distintas. Si el corazón quisiera hacer la función de la cabeza, el cuerpo se muere. Necesitamos un orden para funcionar mejor y ese orden respeta las características de cada quien. Y entonces, cuando entiendes esto, el matrimonio cobra otro sentido. La Escritura dice que el matrimonio es un reflejo de Cristo y la Iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por la Iglesia, murió por ella. Y yo escuché una frase esta semana que me parece que debería ser el estándar de toda mujer que piensa en casarse. El hombre con el que decidas casarte tiene que ser alguien dispuesto a morir por ti y a entregarse enteramente a ti, así como Cristo lo hizo por su iglesia. Eso es tremendo para cualquier mujer, porque cuando esa es la base, la sumisión deja de ser una palabra fea. No te estás sometiendo a un tirano, te estás poniendo en orden junto a un hombre que está dispuesto a dar la vida por ti. Así de radical. Y esto me lleva a otro punto donde concuerdo totalmente con Elizabeth. Dios no nos llama a la sumisión como esclavitud. Todo lo contrario. La Biblia dice, seréis verdaderamente libres. Pero, ¿qué es la verdadera libertad?
El mundo nos dice que la libertad es la capacidad de elegir lo que sea en cualquier momento. La libertad es poder hacer lo que me dé la gana. Pero eso no es libertad. Eso es simplemente seguir mis impulsos. La verdadera libertad, la libertad bíblica, es la capacidad de elegir lo mejor. Así de simple. Es tener la sabiduría y el carácter para decir esto es lo correcto y elegirlo. Y aunque no sea lo que más me gusta, aunque no sea lo más popular, aunque vaya contra la corriente, eso es ser verdaderamente libre. No la libertad de hacer algo, sino la libertad para hacer lo que Dios diseñó que fueras. Y ese es el regalo que Elizabeth le da a su hija. La libertad de entender quién es y de quién es para poder elegir lo mejor en su vida, en su matrimonio y en su relación con Dios. Así que ahora yo tengo esa misma responsabilidad con mis alumnos. Sembrar estas ideas, ayudarles a echar para atrás tantas malinterpretaciones que hay sobre lo que significa ser hombre y ser mujer. La igualdad no es uniformidad. La sumisión bien entendida no es esclavitud. Y la libertad no es hacer lo que quieras, sino elegir lo que debes. ¿Oras por mí? Porque este no es un tema fácil, y menos con adolescentes que están siendo bombardeados por 1 millón de voces. Espero que todo esto te haya servido. No es solo material para mujeres, créanme. Los hombres necesitan entender esto para saber lo que significa amar como Cristo ama. Me ayudas mucho si compartes este episodio y si te animas y me dejas un comentario o mensaje. Cuéntame, ¿tú qué entiendes por sumisión? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la has visto vivir? Me interesa mucho leer tu perspectiva. En el siguiente episodio seguiré compartiendo más descubrimientos del libro que les acabo de mencionar, que tiene mucho jugo que exprimir. Yo me despido. Recuerda, en la vida no hay atajos. Nos escuchamos la próxima semana.